bien, estuve meditando algo sobre un punto en particular del que prediqué el fin de semana y me enfoqué en los niveles de la fe. ¿Recuerda usted los niveles de la fe? El nivel de los que se sientan en la hierba, el nivel de los que entran a la barca, el nivel de los que caminan sobre el agua y el nivel de los arriesgados, ¿cierto? De los valientes. Y entonces, haciendo como una reflexión sobre ese punto, me hice una pregunta que quiero compartirle en esta noche, con la cual quiero empezar. La pregunta es la siguiente: ¿qué impidió a que, aunque fuera uno de los 5,000 hombres que se alimentaron ese día, pasaran al siguiente nivel de discípulos? Porque la Biblia, cuando nos presenta detalles, es específicamente tratando de mostrarnos algo. Y si aquí en este caso la Biblia no nos dijo, y uno de esos 5,000 salió detrás de Jesús y se montó a la barca, aunque le dijeron que no, es por algo, y debemos preguntarnos, ¿qué le impidió a esos 5,000 hombres no seguir a Jesús en el nivel del discípulo como tal vez él lo deseaba? Ahora, mi respuesta personal, y es mi interpretación muy personal, es la siguiente: yo creo que ellos solamente fueron por el milagro. Cuando dice la Biblia que Jesús escuchó acerca de la noticia de Juan el Bautista, su corazón se entristeció y se apartó a solas y fue a buscar un lugar solitario, pero la gente que había escuchado de él empezaron a buscarlos. Pero me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que esos 5,000 llegaron allá, más las mujeres y los niños? Porque de una u otra forma querían ver si era verdad eso de los milagros, eso de las sanidades, si era milagro eso de todo lo que se decía acerca de Jesús. Y muchos solo fueron para ver ¿qué? Un milagro. Pero la mayoría o la totalidad de esos 5,000 no se interesaron en tener un encuentro personal con Jesús. Algo similar vemos en la escena de los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 17 al 18 dice: Jesús sanó a 10 leprosos y uno de ellos se regresó. Y Jesús, al que se regresó por ese camino, le preguntó: ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero, porque el que se regresó a darle las gracias a Jesús era un samaritano. Y entonces en el versículo 19 Jesús le dice al hombre: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y eso es lo que tal vez muchas personas no han logrado entender, que lo más importante no es el milagro, sino tener un encuentro con Jesús. Y así se titula la enseñanza en esta noche: un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que espera Jesús? Que nosotros tengamos un encuentro con Él. Ahora quiero hablarle de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y que su vida fue transformada radicalmente y dio un giro de 180 grados. Y le voy a pedir entonces que por favor me acompañe a Hechos capítulo 9. Vamos a leer Hechos 9 del 1 al 20. Un hombre que se encontró con Jesús. Exploremos juntos entonces lo que dice la palabra y veamos qué le pasó a este hombre. En el capítulo 9 dice la palabra de Dios lo siguiente: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Entonces Pablo en ese momento era Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Diga conmigo: perseguidor de la iglesia. Y su deseo, mire, estaba tan ansioso por matar a los seguidores del Señor que fue a donde los jefes del Sanedrín y pidió que al sumo sacerdote le dijo: deme una carta dirigida a las sinagogas de Damasco, que me voy a ir a hacer una cacería de cristianos. Voy a ir a capturar a cristianos, si es necesario matarlos, pues los matamos. Entonces, dice, sigo leyendo, dice, su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Para los que están siguiendo la lectura, en el versículo 3 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie.
Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, y si usted tiene una, compártasela ahí al de al lado, dígale, leamos juntos. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Saulo no tuvo la misma o el mismo comportamiento que los 5,000 que estuvieron viendo el milagro de Jesús. Saulo no tuvo el mismo comportamiento que 9 de los 10 leprosos. Saulo tuvo un comportamiento totalmente diferente. Pero antes de hablar un poco de lo que pasó con Saulo, hablemos quién era él, conozcamos un poco de la vida de este hombre. ¿Quién era este Saulo que terminó siendo Pablo, uno de los hombres más relevantes e influyentes de los tiempos de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles de la iglesia primitiva? Tanto ha sido el impacto de Pablo que hoy es considerado por muchos como el hombre más relevante después de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, conozcamos de él. Vamos a Hechos capítulo 22. En el versículo 3 al 5, Pablo nos hace una presentación de quién es él. En el versículo 3 dice, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino. ¿Quiénes eran los seguidores del camino? Los cristianos. Acosando a algunos hasta la muerte. ¿A quién fue el que estuvo él ahí como testigo presencial del asesinato de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia? Entonces Pablo estaba ahí. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidos a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Entonces, ¿cómo le parece la vida de este hombre antes de tener un encuentro con Jesús? ¿Qué tal era el hombre? Era una joyita, dígale, era una joya el hombre. ¿Sí? Pero a mí hay cosas que me impactaron de esta narrativa de Pablo acerca de su propia vida. Lo primero que me impactó fue cuando él dijo, yo tenía un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. O sea, nosotros podemos decir que Pablo era implacable, que era un hombre violento, que era un hombre de pronto llevado de su propio parecer, pero no le podemos negar que Saulo era un hombre que amaba a Dios, tenía celo por las cosas de Dios, le daba rabia que había una aparente secta que hablaba de un tal Jesús que había resucitado, que le estaba robando la gloria a Dios.
pero ese mismo celo lo había llevado a ser un hombre religioso. ¿Qué significa ser una persona religiosa? Porque la religiosidad no me permite encontrarme con Jesús. La religiosidad no permitía a Pablo entender quién era verdaderamente Jesús. No le permitía ver la obra que él había hecho. Y la religiosidad consiste en seguir las costumbres, las tradiciones y las obras de una religión. La religión es un intento del hombre por alcanzar a Dios. Yo tengo una religión y usted tiene una religión, se llama la religión cristiana. La religión la podemos definir como ese deseo del hombre de llevar a cabo o de practicar lo que cree en su corazón. Y nosotros tenemos una religión y somos cristianos. Y Pablo en ese deseo de practicar su religión se convirtió en un hombre religioso. Y lo que hacía era seguir las costumbres, las tradiciones, las obras. Y yo puedo estar hoy en la iglesia y puedo ser una persona de la iglesia, pero tal vez la religiosidad que entra a mi corazón no me está permitiendo tener un encuentro con Jesús. Entonces llego a la iglesia a la hora puntual, empiezan a cantar y yo canto por costumbre. Y levanto las manos también por costumbre y cierro los ojos por costumbre y hasta puedo llorar por costumbre. Pero esas cosas cuando no se hacen con conciencia y con un corazón verdaderamente dispuesto a adorar a Dios, pueden alejarnos de un encuentro con Jesús. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar revisándonos porque la religiosidad es una barrera que nos impide vernos con Jesús. El devocional puede ser algo religioso. Leer la Biblia todos los días puede ser, sí, hoy toca leer la Biblia y se puede convertir en algo costumbrista, ritualista. Y esa no es la expectativa de Dios. Entonces Pablo era un hombre que tenía celo por Dios. Yo puedo tener hoy celo por Dios. Pero tal vez la religiosidad no me permite tener un encuentro con Jesús. Lo segundo que me llamó la atención de este pasaje es cuando Pablo dice lo siguiente: yo acosaba a los seguidores del camino, algunos hasta la muerte. Arresté a hombres y mujeres para arrojarlos en la cárcel. Entonces, ¿qué me impide también tener un encuentro con Jesús? De pronto ser una persona que condena a otros. Creer que si el otro no lo hace a la manera como yo lo hago, no está teniendo una relación con Dios. Eso me llamó la atención porque muchas veces nosotros nos sentimos indignados u ofendidos si la otra persona no llora como yo lloro, o si no llora a la hora que yo lloro, no, esa persona no tiene conexión con Dios. Y de una u otra forma nos podemos convertir en personas perseguidoras dentro de la iglesia. Pregúntese, ¿ha perseguido a alguien usted? Señalándolo, juzgando. Simplemente al observarlo usted dice, esa persona tal vez no tiene la misma relación que yo tengo con Dios. Para que nos vayamos haciendo esas preguntas. Entonces, este no era un hombre cualquiera. Era un hombre que tenía un celo profundo por Dios, era un hombre que amaba a Dios, pero había sido llevado por su religiosidad, estaba lleno de costumbres, tradiciones, obras que no le dejaban ver quién era Jesús. Ese mismo celo mal enfocado lo llevó a ser una persona perseguidora de otras personas, que sí amaban a Dios también y que tenían una relación con Jesús. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre que pasó de ser un perseguidor número uno de los seguidores de Jesús a un predicador de Jesús? Porque este hombre era el perseguidor número uno. Este hombre llegaba a donde el jefe, a donde el sumo sacerdote le decía, deme carta que yo voy a traérselos aquí, los metemos a la cárcel, los castigamos por blasfemar, por inventarse que hay otro Dios, porque fuera de Jehová no hay otro Dios. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Y yo quiero compartirle los aspectos relevantes del encuentro de Saulo con Jesús. Porque lo que cambia la vida de una persona es el encuentro entre Cristo el Mesías, entre Cristo Jesús y el hombre. Aquí nadie más lo va a cambiar. No lo voy a cambiar yo, no lo va a cambiar su esposa, su esposo, sus papás, sus hijos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para cambiar a otra persona. Podemos manipular y tratar de forzar el cambio, pero el cambio genuino en la vida de una persona lo hace alguien llamado Jesucristo. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. Tuvo un encuentro genuino con un hombre llamado Jesús que lo transformó, que le permitió pasar de ser un perseguidor a ser un perseguido, que lo llevó a predicar ya no en sinagogas en contra del camino, sino a favor de ¿quién? Del camino. Entonces, lo primero que me llamó la atención, primer aspecto relevante del encuentro de Saulo con Jesús,
¿Quién fue el que buscó a quién? ¿Saulo buscó a Jesús o Jesús fue quien buscó a Saulo? Ahí está el primer aspecto relevante. Jesús siempre comienza la búsqueda. Jesús es el que da siempre el primer paso. Saulo nunca tuvo la intención de buscar a Jesús. Saulo quería acabar con los seguidores de Jesús. Y entonces Jesús, en su amor profundo por nosotros, nos intercepta en nuestro camino diario. Pablo iba ¿hacia dónde? Hacia Damasco, sin creer o sin saber que iba a tener un encuentro que iba a transformar su vida. Y así nos pasa a muchos de nosotros, así me pasó a mí. Iba en el camino de la vida y de repente se apareció la luz. Cuando Pablo o Saulo iba a capturar a muchos creyentes, ahí en el momento en que nadie lo esperaba, apareció él. Y así pasa en nuestra vida. Cuando menos lo esperamos, aparece Jesús. Pero cuando aparece Jesús, nosotros tenemos que tomar una decisión. Saulo tomó una decisión. El Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás siguiendo. Y luego le dijo: ponte de pie y vete de nuevo hacia Damasco, que allá se te darán más instrucciones. ¿Qué significa eso? Que en el encuentro con Jesús, Él me busca. Pero para que haya un paso más allá, yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es? Aceptar la invitación que me hace Jesús. Usted y yo tenemos que aceptar la invitación. Un encuentro con Jesús comienza cuando yo acepto la invitación a tener una relación íntima con Él. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es el deseo de Jesús con nosotros? Que seamos amigos. Esa es la expectativa de Jesús. Cuando Jesús se le apareció a Saulo, le dijo: yo no quiero que seas más mi enemigo, ahora quiero que seas mi amigo. Pero hay una invitación, dice: si tú oyes y abres la puerta, yo entraré. Si tú no abres la puerta, Jesús no va a entrar, porque Él no es como el que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué es lo que hace un ladrón cuando ve la puerta cerrada? Coge una patacabra y la forza la chapa y entra a la fuerza. Jesús no es, porque Jesús es la antítesis del ladrón. Jesús, Él dijo: Él vino a matar, a robar, a destruir, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces Jesús jamás tendrá un encuentro con alguien que no lo quiere tener. Ese encuentro, ese cambio, esa transformación de Saulo a Pablo se produjo, ¿por qué? Porque Saulo dijo: algo sobrenatural está pasando y yo quiero conocer más. Y aquí hay algo entonces sobre lo que debemos reflexionar. ¿Cuántos de ustedes ya le han podido o ya le abrieron la puerta de su corazón a Jesús? ¿Cuántos ya están cenando con Él? Levante la mano con convicción. Yo quiero que usted sea una persona de convicción. Diga: yo tengo la convicción de que Jesús está cenando conmigo y que ya yo no soy un enemigo, sino soy un amigo. Porque Jesús es claro, dice: el que es conmigo o el que no es conmigo, contra mí es. O es conmigo o es contra mí. Aquí no hay término medio. Jesús no acepta el que un ratico sí y un ratico no. Entonces, ¿cuántos amigos de Jesús hay en esta noche? Entonces, muy bien, usted ya aceptó esa primera parte. Usted ya tuvo un encuentro con Jesús y aceptó la invitación, ya está cenando. Él no lo llama siervo, no lo llama enemigo, lo llama amigo. Pero hay algo que nosotros debemos también entonces entender. Hace una semana exactamente pude compartirle la palabra de la luz y la sal. ¿Cuántos escucharon esa enseñanza? Luz y sal. Si usted no la escuchó, la puede ver en nuestra página web. Le animo a que la vea, porque es el propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Entonces Dios me ha estado recalcando la idea de que listo, ya yo tuve un encuentro con Jesús, acepté la invitación, pero si yo soy la luz y la sal de un mundo en oscuridad, yo debo aprovechar cualquier oportunidad para que la gente se acerque a Jesús. Este es un tiempo propicio para que la gente conozca de Jesús, para que la gente sepa quién es Jesús, para que otros como futuros Pablos de la iglesia puedan tener ese encuentro transformador. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Un hombre que tuvo un encuentro con Jesús dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dígalo conmigo: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quién es el que vive en usted? Cristo. Entonces muchos de nosotros
Ya hemos abierto la puerta del corazón, Jesús ha entrado, ha cenado, pero nos quedamos ahí. Y entonces queremos que otras personas tengan revelación sobrenatural, que la misma luz se les aparezca, los tire al piso y que el mismo Jesús les hable y diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer a Dios de esa manera, a Jesús de esa manera? Una manera sobrenatural que usted diga, no, eso vino el Espíritu Santo, me tocó, me tiró al piso, no veía nada, estaba ciego y luego vino el hermano Pedro y me puso las manos y recobré la vista. Eso fue algo muy particular para Pablo, pero la mayoría de nosotros, alguien en donde ya no vivía esa persona, sino Cristo, se acercó a nosotros y nos mostró la luz de la que habla Hechos capítulo 9. Porque la Biblia dice que una luz resplandeciente se le apareció, se le acercó. ¿Qué somos nosotros? Luz. ¿Queremos que otros conozcan de Cristo? Yo le hago una pregunta, ¿usted quiere que más personas conozcan de Cristo Jesús? Entonces usted tiene que entender que es la luz y la sal de la tierra. Recuerde lo que hablábamos acerca de la tierra. La tierra significa los lugares a donde Dios me va a llevar en este tiempo. Lugares en donde no se habla de Jesús, lugares en donde no se exalta a Jesús, lugares en donde no hay adoración a Jesús. La adoración la hacemos aquí, pero en la cena del 24 muchos no tienen ni idea de Jesús. Jesús, ¿y quién es ese? Ahora no me lo meta aquí que me va a dañar la papayera, que me va a dañar el vallenato. Y usted tiene que entonces aprovechar esa circunstancia para llevar la luz. Recuerde que la luz está ¿dónde? En usted. Usted es la luz. Y usted tiene que creer que ya no vive usted, sino Cristo es el que vive en usted. Y la gente necesita que la luz se le acerque y le hable. ¿Qué otro instrumento va a usar Jesús para que la gente lo conozca? Esta es una enseñanza hoy evangelística, porque lo estoy capacitando para que cuando usted esté en medio de su familia, usted tenga argumentos, porque la Biblia dice que tenemos que aprender a dar argumentos de nuestra fe. Entonces usted va a estar en medio de esas personas que no conocen de Dios, usted va a decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La luz de Cristo está en mí, se acerca a la persona y tiene que hablarle de Jesús. Y esa persona tiene que tomar una decisión. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros como luz y sal de este mundo? En sembrar la semilla. Eso está claramente establecido en 1 Corintios capítulo 3. Si usted lo lee con detenimiento, ahí hay una discusión, hay unas personas que están a favor de Pablo, otras personas dicen yo soy de Apolos, y ahí había una división en la iglesia. Y entonces Pablo llega y les dice lo siguiente a la iglesia de Corintio: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Nadie. Unos riegan y otros cosechan, pero el único que da el crecimiento de esa semilla es el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo? Sembrar la semilla. No se preocupe si usted no ve resultados inmediatos. Ay, es que yo me muero de ganas que él vaya conmigo a la iglesia el 24. Tal vez no lo vea en este 24, tal vez lo vea dentro de un año. O tal vez no lo vea aquí con sus propios ojos, sino le contarán, porque esa persona no vive acá. Pero ahí empieza nuestra responsabilidad. Y cada persona tendrá que tomar su propia decisión. Entonces, Jesús está interesado en las personas. Jesús está buscando a las personas. Jesús no ha regresado a la tierra hasta que todo el mundo escuche acerca de Él, porque Él no es injusto. Entonces, Él necesita que nosotros seamos replicadores de esa luz que llegó un día a nuestra vida. ¿Usted recuerda quién le habló a usted de Jesús? Si yo le pregunto hoy, usted me puede decir el nombre de quien habló, quien le habló, quien se acercó en medio de su oscuridad y le dijo, hay una luz llamada Jesús. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del problema, a mí me hablaron de Jesús. Y esa persona me iluminó. ¿Por qué? Porque la luz estaba en ella. Y así yo pude oír la voz de Jesús, abrir la puerta y Él cenó conmigo. Entonces, Jesús fue quien buscó a Saulo. ¿Quién debe buscar a las personas que se están perdiendo en el mundo hoy? Yo soy el que debe estar buscando. Yo no me puedo cansar de evangelizar. El evangelista no es aquel que se para en una plaza y empieza solamente a gritar. Ese es un evangelista. Pero Dios también nos ha dado a nosotros ese ministerio. Que si voy en la calle y tengo la oportunidad de hablar con alguien, a ese debería compartirle. Que si estoy en un restaurante, a ese debería compartirle. Que si estoy en el trabajo, a esos debería compartirles. Que si estoy en el colegio, a esos debería compartirles. Entonces, ¿quién va a llevar la luz? Yo voy a llevar la luz. Diga conmigo, yo voy a llevar la luz. Aquí dice que la luz se le acercó a él.
Yo voy a esperar que esté bien en problemas. Cuando él esté en problemas, vamos a ver a quién busca. No. Usted debe sembrar la semilla y cuando esté el problema, de pronto él nuevamente lo buscará a usted. Pero hay que aprovechar este tiempo para eso. Ahora, el segundo aspecto relevante del encuentro entre Saulo y Jesús. Saulo, luego llamado Pablo, comprendió que un encuentro con Jesús es una necesidad para el ser humano. ¿Qué debo entender yo en esta noche? Que un encuentro con Jesús es una necesidad para mi propia vida. Es algo fundamental. ¿Qué debo entender yo si yo soy el que va a llevar la luz y la sal a un mundo en oscuridad? Que un encuentro con Jesús es sumamente necesario. No es asunto de religión. El encuentro con Jesús está por encima de la religión. Ay, que como es católico, entonces yo quiero que él venga a la fuerza y que se convierta. Es que es testigo de Jehová, es que es mormón. No, usted tiene que hacerle entender a la persona que va más allá de la religión. O va más allá de lo que él cree. El encuentro con Jesús es una necesidad. Hechos 26, 9 al 11. Nos dice algo interesante acerca de lo que Pablo creía. Dice, yo solía creer, habla de tiempo pasado, que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto contra ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. No solo estaba en Montería ese hombre, estaba en Sincelejo, subió a Cartagena, luego se fue para Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha y se fue hasta por allá Maracaibo, Valencia y se metió a Venezuela. Este hombre era tremendo. Pero hay dos cosas que yo puedo ver de este pasaje, de lo que Pablo estaba tratando de decir, por lo cual él pudo comprender que Jesús es una necesidad para el hombre. Lo primero, la vida eterna no depende de obras. Recuerde lo que él nos decía o lo que decíamos al principio, cómo era Pablo, un hombre celoso por las cosas de Dios. Ese tipo era un hombre impetuoso. Cuando alguien hacía algo que él creía que no estaba de acuerdo a la ley, ese hombre se levantaba y era un hombre defensor furibundo de la ley. Pero Pablo aprendió que la vida eterna no depende de las obras. ¿Por qué? Porque Saulo era un experto en obras. Él dijo, yo solía creer que mi obligación era defender la ley a tal punto que si tenía que matar a alguien, pues se mataba. Si tenía que encarcelar y castigar a alguien, pues se encarcelaba. Si tenía que ir a otros países a traer a esa gente, pues yo me iba a esos países y los exterminaba. Y creía que las obras le estaban dando puntos frente a Dios. Pablo dice que él era fariseo de los fariseos. ¿Qué significa una persona farisea en los tiempos de Jesús? Era una persona experta en la palabra, pero también era una persona experta en cumplir los ritos tradicionales que habían sido impuestos y que ocupaban lugares a veces más importantes que la ley. Le voy a recordar un pasaje para entender lo que hacía un fariseo. ¿Recuerda usted un pasaje en donde los discípulos de Jesús están por el campo y empiezan a recoger espigas y empiezan a comer y llegan los fariseos y le dicen, ¿sus discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos? ¿Recuerda usted ese pasaje? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Es sumamente importante lavarse las manos. Y yo también creo que lavarse las manos es importante. Pero tal vez ellos no tenían ahí en el momento ni el agua, ni el tiempo, ni el hambre era tan grande que se lo comieron. ¿Y Jesús qué les respondió? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Esa es la respuesta de Jesús. Porque estos hombres fariseos habían convertido los ritos en algo sumamente importante. Entonces ellos estaban llenos de ritos. Si iban a la sinagoga tenían que vestirse de tal manera. Si entraban a la alabanza tenían que hacerlo de tal manera. Si hacían esto otro, entonces eran hombres completamente ¿qué? Religiosos. ¿Usted recuerda lo que hacían los fariseos? Se sentaban en la segunda fila y empezaban a decir, yo no soy tan pecador, yo no soy pecador, yo entrego mis diezmos, yo oro, yo ayuno. Y eran hombres apegados ¿qué? A los ritos. Y esos ritos pensaban ellos que con eso se ganaban a Dios. Y resulta que las obras no traen salvación. Por eso Pablo dice, oiga, yo creía que eso era lo correcto.
pero mi mente ha sido transformada, renovada y ahora entiendo que la salvación es un don de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces yo soy la luz, ya yo comprendo hoy eso porque ya Dios me lo ha hecho comprender. Mi mente ha sido transformada y yo entiendo hoy que no son las obras las que traen salvación. Pero le aseguro que en las calles hay mucha gente que no entiende eso. Y el lunes que estaba hablando con mi papá, él me decía, mire lo que pasó en una reunión familiar, por allá llegó un primo lejano y se puso a hablar, porque él es un poco así conversador. Y entonces él empezó a hablar y por allá dijo, yo tengo la salvación. Y cuando le preguntaron, ¿por qué tienes la salvación? Porque yo soy un hombre bueno. La gente cree que las obras, que el ser buen hijo, que el ser buen esposo, que el ser buen papá, que el ser buena paga, que ser una persona que no insulta a nadie, que no le echa el carro a nadie, con eso se gana el cielo. Y resulta que eso es un concepto equivocado. ¿Por qué el hombre necesita a Jesús? Porque solo en Él hay vida eterna. Y eso tengo yo que aprovechar para hablarlo en este tiempo. Tengo que decirle a la gente, Jesús quiere tener un encuentro contigo, Jesús quiere cenar contigo, Jesús quiere hacer un banquete contigo, quiere llamarte amigo. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad. La vida eterna es una necesidad. Yo no quiero que nadie se pierda, dice el Señor. Pero cada uno tiene que aceptar ¿qué? La invitación. Y yo tengo que decirle a la gente, la vida eterna no depende de las obras. Dígale al de lado, la vida eterna no depende de las obras. Ahora, lo segundo que deduzco de este pasaje es que al hombre le cuesta ver la gracia de Dios para aceptar la salvación. Es algo que no está en nuestro chip mental. Nos cuesta creer que no hay que hacer nada. Porque la mayoría de nosotros hemos recibido una educación en donde se nos dice que hay que comprar la salvación. Nosotros tenemos que entender la cultura, la idiosincrasia que nos rodea. Y la mayoría de nosotros hemos sido afectados en nuestro pensamiento por el concepto de que hay que comprar la salvación. Compremos parcelas en el cielo y resulta que no. Entonces, al hombre le cuesta ver la gracia de Dios, porque ha sido mal enseñado y también por el egocentrismo, que nos afecta en nuestra visión espiritual. Esos dos factores nos llevan a no entender la gracia de Dios, lo que nos ha sido enseñado y el egoísmo. ¿Qué le pasó a Pablo? Iba caminando. Yo no sé si iba montado en un caballo. Algunos dicen, iba montado en un caballo. No sé. Simplemente la Biblia dice que fue tirado al suelo. Y eso es lo que muchas veces Dios tiene que hacer. Porque estamos tan afectados en nuestra mente y en nuestro corazón, que la única forma para escuchar la voz de Jesús es a través de una situación crítica que nos lleve al piso. No sé cuántos de ustedes han llegado a conocer de Dios por un problema. ¿Cuántos llegaron a conocer por una situación difícil? A ver si usted confirma mi estadística. Yo lo admiro si usted llegó porque alguien le habló, pero la mayoría de nosotros tuvimos que ser ¿qué? Derribados. Porque al hombre le cuesta ver la gracia salvadora de Cristo. Entonces nos metemos en un problema o llega a nuestra vida una dificultad y ahí es cuando empezamos a ver quién nos resuelve la situación. Hechos 26, 17 al 18 dice lo siguiente. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Cómo están los ojos de las personas hoy? En oscuridad. Diga conmigo, oscuridad. Un discípulo ha sido llamado para abrirle los ojos a las personas. La persona que me compartió, que fue la luz que Jesús usó para llegar a mi vida, eso fue lo que hizo. Me empezó a hablar la palabra y empecé a conocer la verdad y la verdad me hizo libre. Pero el propósito de nosotros es abrirle los ojos a la gente que está en oscuridad para que puedan ser pueblo de Dios y puedan perdonarle los pecados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios.
Colosenses 1:13-14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Quién es el único que trae perdón de pecados? Jesucristo. Aquí no hay otro mediador, aquí no hay San Antonio, San Benito, San nada. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres y se llama Cristo Jesús. Y eso tengo que enseñarlo yo. Porque si yo soy la luz, yo tengo que llegar a alumbrar donde hay oscuridad. Yo tengo que decirle a la gente, usted necesita de Cristo. ¿Por qué? Porque si se muere y no lo tiene en su corazón, usted se va para el infierno. El infierno es separación de Dios por la eternidad. Necesita porque la vida eterna no depende de las obras, sino de la fe en Cristo Jesús. La gente necesita ver la gracia de Dios. No es basado en el concepto que me han enseñado ni en el egoísmo, sino que en entender y creer que Jesús me pasa del reino de la oscuridad al reino de la luz. Ahora, el tercer aspecto relevante de este encuentro. Para que exista un Pablo, Dios necesita un Ananías. Y la palabra necesitar puede parecer extraña, pero es que Dios quiere usarnos a nosotros. ¿Cuántos Pablos habrá en la calle hoy? ¿Cuántos Pablos? ¿Será que usted conoce a alguien así bien impetuoso, bien echado para adelante, pero para lo malo? ¿Conoce a más de uno así? Pues ahí puede haber un Pablo en potencia. Entonces Dios necesita ¿qué? Un Ananías. Y no se habla mucho de Ananías. Dice, era un creyente que vivía en Damasco. Pero de lo que sí estoy seguro es que era un hombre que había tenido un encuentro con Jesús y que él era un hombre que tenía claro que él era la luz y la sal. Ahora, Ananías tuvo miedo, porque cuando el Señor le dice, váyase a donde está Saulo, ¿qué dijo él? Uy, Señor, pero si ese hombre tiene una carta para llevarnos a nosotros allá a Jerusalén a encarcelarnos. ¿Con qué le quiero decir con esto? Que cuando Dios lo ponga a hacer de Ananías, a usted puede que le dé miedo. ¿A usted no le da miedo hablar de Jesús? ¿Usted no siente como, ¿qué van a pensar de mí el del taxi que va a decir? ¡Qué oso! ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué van a pensar los del 24 ahí, los vecinos? ¿Qué van a pensar? Y Ananías le dijo, Señor, tengo miedo. Pero la obediencia de Ananías fue superior al temor al hombre. Y eso es lo que Dios premia. ¿Qué quiere Dios? ¿Sacrificios u obediencia? Obediencia. Entonces usted tiene que entender, mire lo que Dios ha venido hablando día tras día, semana tras semana, que es el tiempo de hablar de ¿quién? De Jesús. Tiene que incrementarse el evangelismo en nuestra boca. ¿Cuándo fue la última vez que usted se atrevió a hablarle a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue intrépido, que usted fue perseverante, cansón y constante? Hasta que esa persona le dijo, ay, ya le voy a aceptar la invitación que tiene aburrido. Aunque sea por eso, usted ya cumplió. Pero a nosotros nos dicen el primer no y enseguida nos desinflamos. Pero recuerde, para que haya Pablos en la iglesia se necesitan Ananías. Ahora el cuarto aspecto relevante. Un encuentro con Jesús trae como regalo el Espíritu Santo. Yo lo experimenté en mi vida, estoy seguro que usted lo ha experimentado en su vida. Hechos 9, 17 al 18 dice, Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Ahora mire, ¿cuál fue la consecuencia en la vida de Saulo? Que de sus ojos cayeron unas escamas que no lo dejaban ver. ¿Qué es lo que tienen las personas hoy en su mirada espiritual, en sus ojos espirituales? Escamas que no le dejan comprender el mundo espiritual, que no les dejan creer que hay un cielo y que hay un infierno, que hay un Salvador que se llama Cristo. Hay gente que no cree en estas cosas, porque en sus ojos hay ¿qué? Escamas. Pero llegó la luz. Él aceptó la invitación de la luz. Él entendió que la vida eterna no era por obra, sino por gracia. Él pudo ver que al hombre le cuesta aceptar la gracia de Dios, pero él la aceptó, porque había sido un hombre hasta asesino, porque el que en su mente planea un asesinato ya es asesino.
Y él aceptó el perdón de Dios, vio la gracia restauradora del Señor en su vida. Aceptó la ayuda de un hombre llamado Ananías. Ananías entendió la labor importante que Dios le había delegado para ir a orar por esa persona. Y él fue y le impuso las manos. ¿Y qué pasó con Saulo? Empezó a ver. Lo que antes no comprendía, lo empezó a comprender. Y lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros y con la persona a la que le llega la verdad. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el regalo, la garantía de la promesa de Dios para nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice, y entonces medio recibió al Espíritu Santo. Fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a dar testimonio de quién es el Padre y de quién es el Hijo. Yo le hablo por mi propia vida. Hay cosas de las que solamente el Espíritu Santo me ha convencido que son pecado. Me lo pudieron decir por años por aquí, por años por allá, y lo escuchaba por aquí, por allá, hasta que un día fui lleno del Espíritu Santo y Él habló a mi corazón y me dijo, esto no me gusta, esto no me agrada. Y no es que a mí me lo hayan impuesto, es simplemente algo que llegó a mi mente y empezó a traer un convencimiento tal que en mi corazón se generó el deseo de ¿qué? De abandonar esas cosas que antes hacía. ¿A usted le ha pasado eso? Que el Espíritu Santo lo ha convencido de cosas que usted antes decía, ¿cómo era que yo hacía semejante cosa? Ahora cuando yo veo a otras personas como repetir el modelo de lo que yo hacía, decía, qué bruto estaba yo. Yo era una bestia. Estaba cerrado del entendimiento. Comprendo lo que dice la palabra, que mi mente estaba entenebrecida. Pero es porque la llenura del Espíritu Santo trajo la libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo tengo que propender, buscar que la persona sea llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. A todos los que lo reciben a Él, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Y la consecuencia de ser un hijo de Dios es que viene a habitar en mi corazón el Espíritu Santo. Pero la persona necesita que el Espíritu de Dios sea evidente en su propia vida. Y cuando yo recibí la verdad, cuando llegó la luz, cuando esa persona fue a imponer sus manos en mi vida, yo empecé a hablar en lenguas. De ahí por eso resalto la importancia de hablar en lenguas. Del don de lenguas, porque es una manifestación clara de que el Espíritu Santo está en mí. Yo personalmente creo que sí es vigente y de que sí es necesario para nuestro tiempo hablar en lenguas. Y yo debo buscarlo, yo debo anhelarlo, porque es un lenguaje que me conecta con el cielo. Son cosas que rompen la racionalidad. Yo creo que Dios lo hizo de una manera tan radical en mi vida para poder romper ese esquema racional de mi propia vida. Cuadriculado. Un hombre que había cuadriculado su vida. Desde los 8 años ya sabía que iba a ser a los 29. Porque yo escribí en un papelito cuando tenía 8 años. A los 29 años me caso. Y cuando ya estaba cerca de los 29 dije, ya me tengo que casar porque ya es el papelito. Pero el Espíritu Santo me dijo, conmigo no funcionan las cosas así. Y transformó mi forma de pensar, porque un encuentro con Jesús trae la llenura del Espíritu Santo. El quinto aspecto, con ojos claros, sin escamas, vas a poder ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué es finalmente el propósito de un encuentro con Jesús? La consecuencia de hablar de Jesús, ¿cuál debe ser? Que la gente vea a Jesús como el Hijo de Dios. Que el mismo Espíritu Santo lo convenza a él de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Cuando uno entiende quién es Jesús y lo que Él ha hecho por uno, uno le rinde la vida. Y se acaba tanta luchadera con el mundo. Que si debo tomar trago, que si no me debo tomar trago, que si 3 cervezas son pecado, que si 4 cervezas son pecado, que si fumar es pecado. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando las escamas se han caído de sus ojos, usted tiene respuesta a todas esas cosas. Que si una canita al aire, que si yo tengo derecho entonces a salir con una amiguita, que si Dios me perdona porque salí con una amiguita, que si le tiré un piropo, que si le soplé, que si eso es pecado, porque todas esas preguntas le hacen a uno. Si yo le sirvo a una niña es pecado, pastor. Si yo la miro entonces es pecado. Si le aplaudo es pecado. Si le digo que está linda es pecado. Y le dije, yo no sé. Pero si usted no tiene escamas en los ojos y ve a Jesús, Jesús sí le va a decir que es pecado y que no es pecado. Porque el único que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Cuando yo vi a Jesús, yo entendí que la fornicación no era buena,
Cuando yo he visto a Jesús he entendido que el adulterio no es bueno. Cuando yo he visto a Jesús he visto que la pornografía no le agrada. Todas esas cosas, pero porque Jesús se me ha revelado. Porque Él me ha hablado y Él me ha hecho entender que ir allá a las discotecas, subirme en las mesas y emborracharme allá, a Él no le agrada. ¿Quién me ha hablado a mí? Jesús. ¿Quién fue el que me dijo a mí no se vuelva a tomar un trago? Jesús. No me lo dijo un hombre. Bueno, el pastor lo podría decir. Y decía, no, pero no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Pero ¿quién fue la persona que me lo hizo entender? Cristo Jesús. ¿Quién me hizo entender que yo debía ser un hombre fiel hasta la muerte? Cristo Jesús. Y esa es la consecuencia de un encuentro con Jesús. ¿Quién le hace entender a uno lo del diezmo? Cristo Jesús. Él me mostró y me dijo, no sea más ciego, no siga botando la plata, venga. Pruébenme en esto a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. Él me lo hizo entender. 200,000 veces uno lo oye en la calle, 300,000 veces en la iglesia y todo el tiempo se lo quiere robar el pastor. Pero Cristo Jesús me dijo, independiente si se lo roba a él o no se lo roba, usted cumple el principio. Cuando usted cumple el principio, Dios le multiplica a usted porque usted está cumpliendo el principio. De ahí en adelante que el pastor se entienda con el Señor. Eso me lo hizo ver en él y yo dije, ya entendí. Y en 16 años que llevo con el Señor, nunca he dejado de hacerlo y he visto su mano de bendición sobre mi vida. Porque tengo ojos claros. Ese es el resultado de un encuentro con Jesús. Dígale, tienes ojos claros. Entonces, vamos a resumir hasta ahí. ¿Qué produjo un encuentro entre Jesús y Pablo? Una transformación. El encuentro se necesita que alguien lleve la luz, yo soy la luz. La persona tiene que tomar la decisión acerca de la luz. Si decide aceptar la invitación o no. Hay gente que de puerta le dice a uno no, bueno, no, entonces usted se lo pierde. Pero hay gente que le va a decir sí. A los que les gusta la estadística como a mí, de 10, uno le va a decir que sí. O sea que si usted quiere que la iglesia se llene, tiene que invitar a 10 para que uno le diga, ay, bueno, yo voy contigo. Yo quiero aceptar la invitación. Porque nosotros nos dice uno no y ya, ay, ya no. De 10, 1. Si le va bien. De 10, medio. O de 20, 1. Para que usted más o menos lo dimensione. Entonces, ¿qué hay que hablarle a la persona? Dios quiere un encuentro contigo. Jesús quiere un encuentro contigo. Quiere cenar contigo. Tú tienes que tomar la decisión. Si la persona acepta la decisión, hay que decirle, bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque la vida eterna no depende de las obras, sino de poner nuestra confianza y nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Acéptalo, que te cuesta creer en eso porque somos personas que hemos sido instruidas de una manera equivocada y nos dicen que el cielo se compra con obras. Pues hay que romper esa mentira. Porque somos egoístas y nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece y se nos da la gana, también. Pero la luz está ahí. Y la vida eterna solo viene a través de Cristo. Recuerde, se necesita siempre un Ananías para que se produzca un Pablo. El encuentro con Jesús trae la llenura del Espíritu Santo. De ahí la importancia de que la persona se plante en la iglesia y pueda hacer los procesos, porque va a traer el regalo del Espíritu Santo. No hay nada más espectacular que sentirse uno usado por el Espíritu de Dios. Y con los ojos claros, la persona va a poder ver quién es Jesús. Porque nosotros desde que estamos hablando, entonces ya queremos, pero ya sabe, hoy es 24, pero no se me toma un trago más, porque usted ya recibió a Jesús. Hechos 9, 19 al 20 dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Un Ananías fue usado, Pablo conoció, y luego Pablo fue un replicador. Ahora, a causa de Pablo, ¿cuántos no hemos sido transformados nosotros ahora? O sea, Ananías, si en el cielo van a poner las coronas, cuando vayan a colocar las coronas, yo le voy a decir a Ananías, tu corona es grande, porque por causa tuya mira todo lo que ha pasado. Entonces, aunque sea uno solo que usted gane, no sabe ese cuánto va a multiplicar. Ahora, el encuentro con Jesús trajo transformación, cambios radicales en Pablo. Su carácter fue transformado. Pasó de ser un hombre violento, intolerante, orgulloso, a ser un hombre amable y abnegado. Las relaciones con las personas cambiaron. Cambió el mensaje de Pablo. Recuerde, antes hablaba de que yo tenía que hacer, yo tenía que hacer, yo tenía que hacer, yo tenía que hacer, yo tenía que hacer. Y Pablo empezó a decir cosas como la siguiente, Gálatas 3:13.
pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Pablo empezó ya a decir, mire, no hay que hacer, sino es, mire lo que la cruz hizo, mire lo que Jesús hizo en la obra del monte del Calvario. Cambió el mensaje. Así va a cambiar nuestro mensaje, nuestras conversaciones van a cambiar. Y finalmente, Pablo vio propósito para su vida. Un encuentro con Jesús es lo que le da propósito a la vida de una persona. Antes de ir por ese camino a Damasco, ¿cómo era la vida de Pablo? Una vida de persecución, una vida de violencia, una vida de buscar a las personas para encarcelarlas, para castigarlas. En otras palabras, a donde llegaba Saulo en esa época llevaba muerte, la gente salía corriendo, nadie quería encontrarse con Saulo. Pero cuando él fue transformado a Pablo, todo el mundo quería estar con él, porque encontró propósito. Ya no llevaba muerte, sino palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que debemos anhelar nosotros? Que la gente anhele hablar con nosotros. La gente sí quiere hablar con nosotros. O lo que hablamos nosotros es tan insípido y tan superficial que nadie quiere hablar con nosotros. Dios le dio propósito a la vida. ¿Qué necesita la gente en este tiempo? Algo que yo le preguntaba al Señor ya para terminar. ¿Qué necesitan las personas en este tiempo? Un encuentro con Jesús. Piensa en eso, que sus regalos giren en torno a Jesús. Siempre una palabra. No se preocupe que del resto se va a encargar Jesús. Jesús es el que va a confrontar el pecado. Jesús es el que va a llevar a esa persona que sea consciente de lo mal que lo está haciendo. Jesús es el que le va a hablar del arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Y luego lo va a convencer a que lleve una vida que le agrada a Él. ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted o Dios? Dios, pero yo debo entender que alguien tiene que sembrar la semilla. Hechos 26:20 dice: primero le prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén, luego en toda Judea y también a los gentiles. Les prediqué que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Él solo predicó, él no cogió a la gente, bueno, ahora entonces vamos a diezmar, a ver, juntos. 1, 2, 3. A ver, vamos a levantar las manos. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Entonces usted se podrá hacer la siguiente pregunta: ¿cómo hago para yo ser la luz y la sal? ¿Cómo hago yo para que otros se acerquen a Jesús? Y algo que vi recurrentemente al estudiar la vida de Pablo en estos pasajes de Hechos es que Pablo no se puso a inventar cosas. Pablo habló acerca de su testimonio. No hay cosa más convincente que hablar de uno mismo. No se puso a hablar del testimonio de otra persona. Él dijo: mire, este es mi testimonio, se lo quiero compartir para que usted vea la importancia de su propio testimonio. Hechos 26, 19 al 29. Dice lo siguiente. Está Pablo frente al rey Agripa y dice: por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. ¿Recuerda el encuentro que él tuvo? Que iba camino a Damasco y llegó una luz y él en medio de esa luz oyó una voz y la voz le dijo ciertas cosas. Entonces dice: primero le prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Entonces unos judíos me arrestaron por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me protegió hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Y de repente Festo, que era el oficial romano, gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo le respondió y le dijo lo siguiente: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares.
Pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Y Agripa lo interrumpió y le dijo, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como los presentes en este lugar lleguen a ser como yo. Significa, yo quiero que ustedes también tengan un encuentro con la luz, como la tuve yo, excepto por estas cadenas. O sea, no quiero que estén encadenados, quiero que estén en libertad. Pero quiero que ustedes tengan la misma experiencia acerca de Jesús. ¿De qué se trata? De que usted ore y le pida a Dios, Dios, vamos a orar en esta noche por esas personas que hoy en su corazón usted tiene el deseo profundo de que tengan un encuentro como el que usted tuvo con Jesús. Ahora, si usted no ha tenido un encuentro con Jesús y todavía está dudando, ¿y cómo fue la luz? ¿Y cuándo fue la luz? Yo no me acuerdo de la luz. Yo sí tengo claro el día en que la luz se acercó a mí. Y yo le dije que yo tenía 2 fechas de cumpleaños hace un tiempo. Le dije, yo cumplo el 26 de septiembre. Porque ese fue el día en donde la luz se acercó a mí. Y hubo un encuentro en donde me permitió Él cenar con Él y yo empecé a disfrutar. Y empecé a comprender cosas que antes no comprendía. Y ese es del testimonio del que yo hablo. A una persona nueva siempre trato de impactarla con lo que me pasó en ese tiempo. Y cuando capto la atención le digo, pero ahí estaba Dios. Y ahí fue donde mi vida fue transformada. Y yo siempre digo, hay un hito, una fecha que partió mi vida en 2. Antes de esa fecha y después de esa fecha. Pero la pregunta es, ¿lo tiene claro usted? ¿Tiene claro cuándo fue el encuentro entre Jesús y usted? Porque a uno no se le olvida la fecha de matrimonio. Bueno, a algunos hombres sí se les olvida. Pero la mayoría de nosotros tenemos claro la fecha en que Jesús se acercó a nosotros. Le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de ustedes no tienen claro la fecha de ese encuentro? Yo la tengo marcada en mi anillo, el día que yo me casé. Pero en mi corazón también hay una marca que dice, amigo de Jesús, hijo de Dios, desde el 26 de septiembre de 1998. ¿Cuál es su fecha? Si usted no la tiene clara, lo primero que tenemos que hacer en esta noche, antes de orar por otros, es orar por usted. Para que hoy, 10 de diciembre del 2014, sea la fecha en donde usted se encontró con Jesús. Entonces le voy a animar a que cerremos nuestros ojos. Y si usted es de aquellos que hoy no tiene claro la fecha, si usted no tiene claro el encuentro con Jesús, ¿cómo fue ese encuentro? ¿En qué momento lo impactó? ¿En qué momento empezó usted a cenar con Él? ¿En qué momento lo llamó amigo? Yo le animo a que levante su mano en esta noche. Si usted no la tiene clara, y me gustaría orar por usted hoy, para que tenga un encuentro genuino con Dios. Señor, y hoy muchos vamos caminando hacia Damasco. Vamos ahí con un propósito particular de la vida. Pero sabemos que tú vas a aparecer en esta noche. Y vas a interrumpir nuestro viaje hacia ese lugar. Hoy te pido en el nombre de Jesús que te reveles con autoridad y con poder, como esa luz maravillosa, sobre la vida de cada persona que hoy, con su mano en alto, reconoce que necesita tener un encuentro contigo. Y si usted hoy tiene su mano en alto, yo le voy a agradecer que repita conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Tengo escamas en los ojos que no me dejan ver. Por eso en esta noche, 10 de diciembre del 2014, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados y que los borres de tu memoria. Sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Reconozco que la vida eterna solo viene de ti, por gracia, no por obras. Por eso te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy ya no me llamas siervo, no me llamas enemigo, me llamas amigo. Y a partir de este día,
todos los 10 de diciembre, celebraré que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si usted ya es luz, si usted ya tuvo ese encuentro con Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos convierta en Ananías. Señor, y hoy te pedimos la misma obediencia de Ananías. Que podamos ser sensibles a tu voz, que nos dice lo que tenemos que hacer. Que yo pueda oír a través de visiones, sueños, a dónde debo ir. Que en mi espíritu el discernimiento me lleve a hablarle a las personas. Y si usted quiere ser un Ananías, yo le animo a que levante su mano por fe y dígale: Señor, yo quiero ser un Ananías. Yo quiero ser de aquellos que habla de ti. En el nombre de Jesús declaro que tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echo fuera, en el nombre de Jesús, todo temor al hombre, al que dirán. Reconozco que el hombre tiene una necesidad de ti profunda, amplia. Reconozco que la gente tiene que saber que la salvación no es por obras, que la salvación no se compra, que el egoísmo lo aparta de tu presencia. Alguien tiene que hablarles, y yo quiero ser la luz y la sal en este tiempo, en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos hoy, como hacía Pablo, empezamos a rogar para que tú nos permitas hablarle a estas personas. Y usted empieza a clamar ahí, dígale: Señor, yo te entrego la vida de esta persona. Su corazón está endurecido, su mente está entenebrecida, mi familia está entenebrecida, mi familia está completamente ciega, está llena de escamas. Yo te pido en esta noche que tu Espíritu Santo vaya a donde esté esta persona, se pose sobre ella, que la llenura de tu Espíritu empiece a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. En el nombre de Jesús declaramos en esta noche que toda escama en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, en la vida de mis compañeros, se cae en el nombre de Jesús. Y que cada uno de ellos podrá ver con claridad al Hijo de Dios. Reconocemos que solo un encuentro contigo puede transformar la vida de una persona. Te bendecimos y te adoramos. Ahora abre nuestros ojos para verte a ti, como te vieron Esteban, como te vio Isaías, como te vio Ezequiel, como te vio Pablo, como te vio Pedro, como te pudo ver Juan, como el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, yo te pido en esta noche que cada persona en este lugar te pueda ver a ti, al único y al verdadero. Solo tú cambias, solo tú transformas, solo tú convences, Señor. Trae hoy un manto de santidad a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Somos transformados de gloria en gloria por tu resplandor, por la fragancia de tu amor. Transforma mi corazón para cambiar al mundo. Quiero llevar tu luz, que brille tu amor. Cámbiame, renueva mi ser, tras tu fragancia correré. Cámbiame, renuévame, quiero ver la gloria de tu poder.
Gracias, Señor, porque hoy declaramos que unos siembran y que otros cosechan, pero el que da el crecimiento eres tú. Bendecimos a cada persona por la que hoy hemos orado, desde el menos importante aquí en el mundo hasta el más importante, y declaramos que te van a conocer, se van a encontrar contigo, y ese encuentro producirá una transformación profunda en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos por fe.